Venir aquí a participar en esta primera conferencia o evento del IDDF en Sudamérica. Y muchas gracias por habernos invitado a participar y también por darme la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes sobre un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, porque en mis 30 años de carrera profesional me ha tocado de una forma u otra liderar equipos más pequeños, equipos más grandes, en organizaciones familiares, pero también en multinacionales. Y además, aparte de ser un practicante del liderazgo, intentar liderar equipos, también he estudiado el fenómeno del liderazgo, ¿no? He dedicado un tiempo a estudiar, a profundizar y entender, ¿no? Un poco más sobre el tema. Pero sobre todo intento en el día a día poner en práctica lo que yo considero que debe ser un nuevo modelo de liderazgo, ¿no? No digo que tenga la solución perfecta ni la panacea, pero sí que me he dado cuenta que es necesario cambiar nuestra forma de liderar, porque hoy en día las empresas generan mucho sufrimiento y dolor. Generan riqueza, eso es cierto, y son necesarias, como se dijo antes. No tengo nada en contra de las empresas, soy parte de ello, pero también generan mucho estrés, mucho sufrimiento en las personas, porque muchas personas trabajan no alineadas con el propósito o la forma o la manera en que su empresa o su organización funciona. Por tanto, ¿cómo producir cambio minimizando el dolor? Es una de mis obsesiones que en el día a día intento practicar. No voy a descubrirles nada nuevo si les digo que el mundo está en una gran transformación. Yo diría que está en una revolución. Hemos dejado atrás la era industrial y hemos entrado en una nueva era que algunos han denominado era digital. Y esta era digital tiene como dos grandes características. Uno es la gran aceleración del avance científico y su impacto en el campo de la tecnología. Es lo que se conoce como el fenómeno de la digitalización, que además se va acelerando. Hay algunos estudios que demuestran que en los últimos 20 años ha habido más cambios tecnológicos que en los últimos 100 años. Y con la irrupción de la inteligencia artificial, esta aceleración va a ir a más. Segunda característica, la globalización. Y cuando hablo de la globalización no me refiero solamente a la globalización clásica que empezó hace 100 años, vamos a decir, o hace 80, que era la globalización económica. Yo tuve el privilegio de participar en la cumbre de organizaciones no gubernamentales de la Conferencia sobre Desarrollo Social de Naciones Unidas, que tuvo lugar en 1995 en Copenhague, y la mayoría de organizaciones de ONGs que participaban allá estaban en pie de guerra con el concepto de globalización, y lo entendía, porque era el sentido de globalización, del pensamiento único, ¿no? Esto que ustedes ya conocen, pero hoy día la globalización ha trascendido eso. Está en todos los niveles, político, social, económico, cultural, civil. Por poner solo un ejemplo, y creo que no es necesario ponerles más ejemplos porque ustedes son personas ilustradas y lo saben perfectamente, fue la pandemia. Algo inédito. Estos dos fenómenos, digitalización y globalización, nos han llevado a un mundo mucho más complejo y mucho más incierto. ¿Y cómo entendemos la complejidad? Los estudiosos de los sistemas dicen que un sistema es tanto más complejo cuantos más elementos tiene y cuantas más interacciones hay entre esos elementos dentro del sistema. Si hoy estamos viendo un mundo cada vez más globalizado, el cambio que hemos visto en la geopolítica, cómo intervienen cada vez más y más actores y cómo interactúan más, eso genera
mucha incertidumbre y acelera los cambios y aumenta la complejidad. Esto nos ha llevado a unos desafíos inéditos que la humanidad no había enfrentado antes y nos ha llevado a crisis recurrentes. Podemos ver crisis a todos los niveles, el económico desde la gran recesión, la pandemia, el terrorismo internacional y puedo seguir y seguir. Y esto lo que nos demuestra es que los supuestos, los patrones propios de la era industrial ya no son capaces de responder a las necesidades de la era digital. Por tanto, está en entredicho y en revisión muchos conceptos. Los conceptos no son nuevos. Si les hablo de cooperación, ustedes dirán, ah, claro, cooperación. Pero el sentido que tiene hoy la cooperación no es el mismo que como se entendía en la era industrial. Hay que revisar, hay que revisitar esos conceptos. Y un concepto que necesita revisitarse es el del liderazgo. Clásicamente el liderazgo se ha asociado al mundo del poder y por tanto a la política y por tanto a la gobernanza. No voy a entrar en ese jardín. Todos ustedes saben perfectamente lo que está ocurriendo en el mundo con la política y la brecha cada vez más grande que hay entre la ciudadanía y sus gobernantes. Pero el liderazgo también cada vez se hace más patente en las corporaciones. Las corporaciones también necesitan un nuevo modelo de liderazgo. Y les voy a dar solo un dato. Es un estudio de McKinsey, bastante serio. 30% de las empresas dicen que no tienen los líderes adecuados para enfrentar sus metas a corto plazo. Y otro 30% dice que no tienen los líderes adecuados para enfrentar sus estrategias a medio y largo plazo. 30 más 30, 60. 60% de las empresas del mundo dicen que no tienen la capacidad de liderazgo que necesitan. Y es normal, porque si la complejidad ha ido en aumento, las empresas necesitan enfrentar estrategias cada vez más complejas. Y esto nos lleva a revisitar el concepto del liderazgo. El estilo jerárquico, directivo, ya no funciona. Solo hay que tener presente una cosa. Cuando empezó la revolución industrial empezaron a surgir las primeras empresas. Y los iluminados de la época dijeron, esto hay que organizarlo, esto hay que darle una estructura, porque hay que canalizar el esfuerzo, el trabajo. Y solo había dos modelos existentes de organización en aquel momento. El ejército y la iglesia. Así que tuvieron que inspirarse en uno de esos dos modelos. Por eso, el estilo de liderazgo que hoy tenemos prevaleciente es jerárquico, directivo, de arriba a abajo. Y no nos dejemos engañar. Hay muchas empresas que hoy hablan de nuevos estilos de liderazgo que en realidad son versiones más amables, variaciones sobre el mismo tema, de otra forma, del estilo puramente jerárquico y directivo. Si uno rasca, por ejemplo, en las grandes tecnológicas que venden este nuevo estilo de liderazgo, aparentemente más participativo, se da cuenta que al final, cuando bajamos el famoso iceberg, ¿no?, de los comportamientos, los pensamientos, los valores y las creencias que hay abajo, cuando uno rasca, se da cuenta que siguen siendo los mismos modelos que había impulsado la era industrial. Por tanto, este cambio de paradigma no es tan sencillo de hacer. Requiere estudio, requiere reflexión, requiere acción y requiere aprendizaje. Cuando uno mira cuál es el problema, entonces, el problema es que necesitamos cambiar el modelo prevaleciente de liderazgo que tenemos.
Pero ¿cuál es ese nuevo modelo de liderazgo? Yo no he venido aquí, sería muy pretencioso, de darles la solución, darles una panacea. Tampoco sería lo correcto, porque iría en contra del espíritu de lo que venimos aquí a hacer, que es co-crear. Pero sí es verdad, y hoy lo hemos oído muchísimo aquí, que hay un pensamiento emergente que tenemos que cambiar este modelo de liderazgo más jerárquico, más directivo, más de arriba abajo, a uno más participativo, más colectivo, más orgánico y no mecánico. Entonces yo aquí les traigo 3 desafíos. Si quieren, 3 preguntas, ¿no? Si lo que queremos ir del modelo actual, que no funciona, vamos a dejarlo claro, no funciona y cada vez hay más señales que no funcionan. Solo basta estar trabajando en una empresa para darse cuenta que constantemente estamos reinventando la rueda, constantemente estamos revisitando y revisando los mismos problemas sin ser efectivos. Porque al final aquí de lo que va es cómo podemos ser eficientes y efectivos y cuáles son esos modelos de liderazgo efectivos. Por tanto, si tenemos que ir a ese nuevo modelo más participativo, más colectivo, que sea capaz de manejar la complejidad, ¿cómo, y este es el primer desafío, cómo podemos hacer esa transición? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Tiene que hacerse de arriba abajo o de abajo arriba? ¿No? Aquí hay personas que tenéis empresas o que estáis en la cúspide de una empresa, sois los CEO, los directores generales. ¿Cómo se produce este cambio cultural dentro de la empresa? ¿Cómo virar, ¿no? Este es el primer desafío. El segundo desafío es, si queremos hacer ese viraje y queremos hacer ese cambio cultural, ¿qué capacidades necesitamos construir? Y esto es interesante porque antes en la mesa estábamos hablando de que si hablamos de ir de lo mecánico a lo orgánico, quizás en vez de hablar de herramientas deberíamos hablar de capacidades o de habilidades. Entonces, ¿qué tipo de capacidades y qué tipo de conversaciones tenemos que tener en las empresas para producir este cambio? Y ahí les dejo 3 posibles capacidades. Luego tendremos ocasión, espero, de indagar y profundizar un poco más en ellos. Uno es la capacidad de leer la realidad. ¿Y qué significa leer la realidad? Es estar constantemente viendo cuáles son las necesidades del momento. Si vivimos en un mundo complejo y constantemente cambiante e incierto, esta es una capacidad. Leer la realidad de manera sistemática, porque cada vez surgen nuevas necesidades y nuevos problemas a los que dar respuesta. Segundo, sería cómo gestionar la complejidad. Cada vez estamos ante sistemas más complejos. Y vuelvo a insistir, como ingeniero, me gusta estudiar los sistemas. Un sistema al final es una caja negra que tiene una entrada y una salida. Conforme lo que hay dentro de la caja negra se vuelve más complejo, tiene más componentes, esos componentes actúan y reaccionan contra unos, no tienen reacciones lineales, sino tienen reacciones que no son lineales. Entonces, ¿cómo gestionar esa complejidad? ¿Cómo pasar del modelo mecánico al modelo orgánico? O dicho de otra manera, ¿cómo dejar de pensar en cómo están construidas las cosas en pasar a pensar cómo crecen las cosas? ¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen o cómo se desarrollan las organizaciones? Y la tercera capacidad es, si tenemos que leer la realidad sistemáticamente, ¿cómo podemos dar respuesta a esos desafíos de manera continua? En un ciclo de
estudio, consulta, acción, reflexión. Lo que hemos conocido típicamente como mejora continua. Es decir, cómo podemos crear esa capacidad de manera recurrente en las organizaciones. Porque si leemos la realidad pero no actuamos, no sirve de nada. Si identificamos las necesidades y los desafíos y no les damos respuesta, no sirve de nada, no estamos haciendo nada. ¿Cómo crear esto? Y por último, el último desafío que les quiero dejar es, y este lo vivo yo, lo he vivido yo. Ahora mismo estoy en una organización que afortunadamente estamos trabajando en un cambio cultural y estamos yendo muy en la dirección esta de participación, de toma de decisiones colectiva, de no pensar solamente en modelos de liderazgo unipersonales. Pero en el pasado esto lo he sufrido mucho, que es cuando uno es consciente, y entiendo que todos los que estamos aquí estamos en ese nivel de conciencia, cuando es uno consciente de que tiene que producir un cambio para promover el desarrollo y minimizar el dolor, maximizar la felicidad de las personas en las organizaciones, ¿cómo hacer eso cuando no tienes la decisión de arriba? O estás dentro de un equipo, dentro de una parte de la organización, donde tú quieres hacer cambios, pero en definitiva tu organización no está en esa onda. Tu organización es una organización jerárquica, es una organización directiva. Tú sientes que tienes que hacer ese cambio, que es necesario producir ese cambio. Tú estás en esa onda, quieres hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Es posible hacerlo? Esa es la pregunta. Sí, pero no es fácil, aquí dice. Perfecto. Luego hablamos. Y les dejo una última cosa, porque me sobran 2 minutos y hay que gastarlos. Dentro de ese cambio de paradigma de liderazgo, vemos como la complejidad nos empuja, la gestión de la complejidad nos empuja a que las decisiones no lo puede tomar solo una persona o un grupo selecto de personas. Es decir, el liderazgo unipersonal clásico que hoy vivimos en el campo de la política, la economía, la empresa, etc., cómo transitar de ese modelo a un modelo colegiado de liderazgo, donde son grupos de personas, son instituciones las que toman las decisiones. ¿Y qué forma de trabajo tienen que tener estos grupos que toman decisiones? No las personas unipersonales. Y este nuevo paradigma de liderazgo colectivo, liderazgo colegiado, ¿qué elementos necesita o cómo tiene que funcionar para ser mucho más efectivo y dar respuesta, porque al fin y al cabo de eso se trata, dar respuesta a los problemas y los desafíos que estamos enfrentando como humanidad? Muchas gracias.